Hola a todos, soy el pastor Héctor Supisi de la Iglesia Camino, Verdad y Vida de Buckeye, Arizona. Y estamos aquí hoy para contestar una pregunta que es un tema de debate de hace ya mucho tiempo y no creo que nunca termine entre las iglesias y los cristianos, de si se pierde o no la salvación una vez que se tiene. Y bíblicamente hablando, quiero ver en Mateo 18, porque Jesús nos contesta esa pregunta de una forma muy básica y muy fácil de entender. En el capítulo 18 de Mateo, por alrededor de la mitad del capítulo, Jesús está hablando con sus discípulos y habla sobre perdonar a su hermano y dice que si un hermano peca contra ti, debes tú ir a tu hermano, mostrarle su falta o su error, pedirle que te perdone. Y si ese hermano no te perdona, traer otros dos hermanos y entre los tres tratan de convencer a esa persona de que perdone. Si a una persona está renuente y no quiere perdonar, entonces se le presenta a la iglesia y la iglesia debe hablar con ese hermano y pedirle que perdone. Si el hermano aún no perdona, entonces debe ser quitado de la iglesia o de la congregación y tratado como si no fuera un cristiano. Básicamente porque se está comportando como si no fuera un cristiano. El perdonarnos los unos a nosotros es parte de nuestra actividad como cristianos y es parte de nuestro estilo de vida. Ahora, Pedro, una vez que escucha esto, habla con Jesús y le dice en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y le dijo Jesús, no, te digo hasta 7 veces, aún hasta 70 veces 7. Pedro en su mente está usando lo que es en la guía de los fariseos, que es todo lo que él conoce de religión, que es perdonar hasta 3 veces. Entonces él dice, estoy dispuesto a perdonar el doble o más. Y Jesús le dice, no, 7 veces no, 490 veces puedes perdonar a tu hermano. En otras palabras, una forma infinita, porque si uno tiene que perdonar ese mismo pecado 490 veces, imagínese cuántas veces tiene que perdonar uno a una persona, por siempre. Entonces Jesús establece un patrón donde debemos perdonar como cristianos los unos a los otros, pero también ata algo más. Y él continúa hablándole a los discípulos con una parábola que se llama la parábola de los dos deudores en el versículo 23 de Mateo 18. Y dice, por lo cual, o en otras palabras, basado en esto que te acabo de decir, Pedro, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no le podía pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo lo que te debo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios. Y haciendo él, él del cuello lo ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole el señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me lo rogaste. ¿No deberías tú también haber tenido misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno de las ofensas de tu hermano. Aquí tenemos una parábola donde Jesús demuestra, esto no es una historia real, vamos a empezar por ahí. Las parábolas es una forma de Jesús enseñar a sus discípulos un concepto. Y él le dice, ok, hay una persona que tiene que tiene un siervo que le debe una cierta cantidad de dinero. En este caso, dice la Biblia aquí, que su siervo le debe 10,000 talentos. Ahora, hay que entrar en el concepto de entender lo que es
la capacidad monetaria de un talento. Un talento son 15 años de sueldo. ¿Ok? Esta persona le debe 10.000 veces 15 años de sueldo. ¿Cuándo va a poder pagar esa persona siendo un siervo esa cantidad a su maestro? ¿Y qué maestro tan bueno que tenía que prestarle esa cantidad de dinero? ¿Y qué hizo este hombre con esa cantidad de dinero? ¿Quién sabe? Pero lo importante entender es que él era rico y alguien también trabajaba para él como esclavo. Este hombre le debe 10.000 veces 15 años de sueldo. Piensa en su sueldo, lo que gana usted, multiplíquelo por 15 años y después multiplíquelo por 10.000 y saque más o menos la cantidad de la deuda de esta persona. Y su maestro tiene tanta misericordia de él que no puede pagarle, que le borra la deuda. ¿Se imagina usted que debe esa cantidad de dinero y lo llame la tarjeta Visa y le diga, ¿sabe qué? No se preocupe, nosotros entendemos, no nos debe nada. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Estaríamos felices. Y ahora viene una persona que usted conoce a la que le prestó $1,000 y le dicen, ¿sabes qué? Págame lo que me... No te puedo pagar. Y lo tira a la cárcel a la persona. Primero que nada, estando en la cárcel, ¿cómo va a poder pagar su deuda? Nunca va a poder pagarlo. O sea que es una forma injusta de lidiar con alguien a quien usted espera que le pague para atrás su dinero. Pero en este caso, cuando los compañeros lo ven y le dicen, no puedo creer que este tipo le hayan perdonado una millonada de dinero y se preocupe por $1,000. Y lo traen a su maestro, a su jefe, a su patrón. Y él les dice, con el tipo de deuda que te perdoné, ¿no se te hace algo normal que tuvieras misericordia con una persona que te debe tan poquito? Y Jesús está refiriendo aquí a la cantidad de pecados que Él nos perdonó. Es un sueldo de 15 años multiplicado por 10.000. Es incontable, en cierta manera, la cantidad de pecados que Jesús perdonó a cada uno de nosotros para que pudiéramos tener salvación. Entonces, si una persona le dice a alguien una palabra ofensiva, le debe un dinero, quizá usted le prestó a alguien su carro y se lo devolvieron roto o no funcionando como estaba al principio. Como cristianos, nosotros, claro que tenemos que ir a esa persona y decir, hey, ¿sabes qué? Mira, te presté mi carro, me lo devolviste mal, ¿me lo podés arreglar? Por favor. Y si la persona no tiene los medios, la solución no es matar a esa persona, llevarlo preso, mandarlo a la corte. La solución es tener misericordia con esa persona. El problema en la iglesia ahora, y estamos hablando estrictamente cristianos, que las personas se abusan de la bondad de los cristianos porque son cristianos y piensan, bueno, ellos tienen que ayudar, están obligados a ayudar por ser cristianos. Y no debe ser así, tenemos que ser justos los unos con los otros. Pero en este caso, lo que Jesús dice es, ¿no piensan ustedes que con todo lo que yo les perdoné a ustedes, deberían perdonar las pequeñas ofensas que unas personas tienen con las otras? Las pequeñas ofensas entre los matrimonios. Quizás su esposo o su esposa no dijo la palabra correcta, no lo dijo de la forma correcta. Lo correcto es perdonar. Jesús diría en ese caso, sí, tu esposa te llamó un nombre que no te debería llamar, o te trató mal, o tu esposo se abusó de su autoridad. Jesús dice, con todo lo que te perdoné, ¿no te parece que deberías perdonar? No quiere decir no lideen con sus problemas, no hablen de las cosas, porque Jesús dice, no, si tiene un problema con su hermano, vaya y hable con esa persona. Si no lo escucha, traiga más gente, y si no escucha a esa gente, traiga a toda la iglesia si es necesario. Pero esa persona tiene que lidiar con el problema. Jesús no está diciendo no lideen con el problema. Jesús está diciendo aquí, acuérdense, antes de tomar armas en un asunto, que yo como su Dios tenía todo el derecho de mandarlos a ustedes al infierno. Sin embargo, me morí en una cruz tomando en mí los pecados de ustedes y mostrándoles misericordia. Por tanto, ustedes también pueden perdonar a las personas que los ofenden. Y estamos hablando de cristiano con cristiano, cómo se lidia en la iglesia con cristianos. Y aquí vemos que este hombre no quiso lidiar con su hermano en la forma correcta y misericordiosa que Dios lidió con él. Entonces hay una consecuencia aquí. Y aquí en el versículo 35 nos da esa consecuencia. Dice, en el versículo 34, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debiera. Entregando a esa persona a ser torturada, ¿cuándo iba a pagar? 10.000 veces 15 años de salario. Nunca. En otras palabras, estamos hablando de una condena eterna aquí.
Y aquí dice la Biblia en el versículo 35, así también su Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a su hermano. Aquí la consecuencia es una condenación, una separación, primero que nada, del jefe, del dueño, del maestro. Aquí hay una separación y está siendo mandada esa persona a ser torturada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el infierno, estamos hablando de la condenación de una persona que no quiere perdonar a su hermano como Jesús lo perdonó. Y la Biblia habla de perdonar de corazón, olvidarse de la deuda, así como Dios dice, de tus pecados nunca jamás me volveré a acordar. Teniendo eso de parte de Dios, ¿cómo nosotros no perdonaríamos a una persona que nos ofendió? Y si ese es el caso, y si ese es nuestro corazón, Dios dice, vas a ser torturado eternamente hasta que algún día puedas pagar tu deuda, que es imposible. No, básicamente está diciendo, vas a ser condenado al infierno por eternidad. En otras palabras, se pierde la salvación. Ahora, a las personas que no quieren aceptar esto, aunque Jesús dice, así va a ser en el reino de los cielos y no se perdonan los unos a otros. Y recuerden que estamos hablando que Pedro le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y a la mitad del capítulo está hablando de cómo se deben perdonar entre hermanos y hermanos. Así es como Dios lidia con los cristianos y cómo los cristianos se tratan los unos con los otros. Esto no está hablando de nada más que la condenación de un cristiano que no está dispuesto a perdonar a su hermano como Jesús o Dios lo perdonó a él. Entonces, estamos hablando de salvación, estamos hablando de que se pierde si una persona no está dispuesta a perdonar. Hay otras formas de perder la salvación, no es la única, pero para contestar las preguntas, la salvación sí se pierde. Ahora, Hebreos 10 habla de si usted deliberadamente continúa pecando después de conocer la verdad, no hay sacrificio por usted más que una condenación al fuego del infierno. Esa escritura no deja ninguna duda que si un cristiano continúa pecando deliberadamente, y digo un cristiano porque la escritura en Hebreos 10 dice, después de haber conocido la verdad, o sea, una persona que fue salvada por Dios, que fue traída a la iglesia, que fue hecha cristiana, después de eso, después de que se bautizó, que aceptó a Cristo, que hizo todas esas cosas, si después de eso continúa deliberadamente pecando, entonces no hay ninguna otra salvación. Porque si usted era un ladrón y se hace cristiano, esos robos que usted hizo durante toda su vida fueron perdonados por Dios, su alma fue limpia y usted es salvo. Pero si después de eso deliberadamente usted continúa robando, la Biblia dice que Dios lo mira diciendo, no hay nada más que pueda hacer por ti. Me morí en una cruz por tus pecados, hice el sacrificio más alto que puedo hacer, dar la vida de mi hijo por ti. Ya no hay nada más que pueda hacer. Si vas a querer seguir robando, entonces vas a ser condenado al infierno. No hay duda de que la salvación se puede perder una vez que se tiene. Y el caso más claro que nosotros tenemos en la Biblia es de Judas. Si la salvación no se perdiera nunca, entonces Judas está en el cielo ahora con Jesús disfrutando de la vida eterna. Y nosotros sabemos por la Biblia que dice que Judas fue condenado porque él es el hijo de la maldad. Y hay personas que dicen, bueno, eso es porque Judas nunca fue salvo, nunca recibió el Espíritu. Y eso no es cierto. No es cierto porque si eso fuera verdad, eso haría a Jesús un mentiroso. Porque Jesús llamó a Judas a ser uno de sus apóstoles, lo salvó, le entregó la salvación, le entregó la misericordia de la que habla Mateo 18. El problema fue que Judas continuó deliberadamente pecando después de haber conocido la verdad. Y Hebreos 10 lidia con eso diciendo que si deliberadamente continuamos aceptando las 30 monedas de plata, entregando a Jesús a ser crucificado, estamos condenados. La contestación a esa pregunta es, ¿se pierde o no la salvación una vez que uno la tiene? Definitivamente que sí, y hay varias maneras. Pero una de esas maneras es el no querer perdonar a los hermanos en la iglesia que nos ofenden a nosotros como Dios nos perdonó. Espero que eso conteste las preguntas que hicieron ustedes, que les dé una guía para ustedes empezar a estudiar y seguir profundizando sobre este tema, pero tengan cuidado, la salvación no es para siempre y no es garantizada. Si su corazón está en el lugar incorrecto, si usted no está dispuesto a perdonar,
o si deliberadamente continúa pecando después de haber sido salvo. Que tengan un buen día, muchas gracias por escucharme y espero sus comentarios y sus respuestas.